Buenas tardes de domingo. Hoy conoceremos a un autor andaluz. Repasaremos los libros que tiene publicados y le preguntaremos algunas cosas que seguro que os parecen interesantes. Antes de dar paso a nuestro invitado, quiero recordarte que abajo en la cajita de información podrás encontrar todos los enlaces a las redes sociales de Un Rinconcito para Leer. Retomamos actividad con muchas ganas e ilusión. Y ahora sí, hoy quiero presentaros a Carlos Jiménez. Buenas tardes, Carlos. Gracias por acompañarnos un domingo más en nuestro canal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, encantadísimo por estar aquí y muchas gracias por haberme tenido en cuenta. Ya deseando las preguntas. Abrimos este podcast con una pregunta que se ha convertido en obligatoria. ¿Quién es Carlos Jiménez y cuándo comienza a escribir? Pues Carlos Jiménez Cuesta es un niño, un chaval, ya un adulto que vive en Málaga y es maestro de educación primaria, aunque desde siempre ha ido creando historias, ya independientemente del formato, porque empecé jugando con los muñecos como cualquier otro niño, pero ya me puse a escribir fanfics, que son como historias que son como fan, ¿no? Si te gusta Harry Potter, pues puedes escribir una historia de ese tipo, pero inventada por ti mismo. Pasé por los cómics, referenciando Digimon, Pokémon, hasta que poco a poco ya fui a lo que es un foro en el que la gente escribía y te leían además. Entonces fui creciendo y bueno, pues ahí conocí lo que era realmente que te leyeran. Porque realmente yo he crecido en un ambiente en el que tanto a nivel familiar como a nivel de amistades, escritores y lectores, poco o ninguno. Entonces, bueno, eh, digamos que ya por este mundillo, los foros, ya internet, pues fui empezando a conocer a gente que ya escribía, que le gustaba el rollo, yo fui aprendiendo de ellos, ellos fueron aprendiendo de mí, lo que es una retroalimentación. Y entonces ya fui pues publicando los libros por Amazon, ya luego fui subiendo a lo que sería, pues editoriales. Ahora estoy conociendo la autopublicación, autoedición desde una editorial. Es decir, ¿cuándo comienzo a escribir? Que realmente es la pregunta, pues no lo sé. De manera oficial, pues quizá por 2017. O a lo mejor en 2017 estaba tanteando. O a lo mejor fue cuando era chico, que ya había escrito bastante. Aunque para mí, digamos que desde siempre. Tanto en tu web de escritor como en Amazon podemos encontrar todos tus libros. Comenzamos por el primero que publicaste. En diciembre de 2017 publicas Hueso de Goma. Cuéntanos cómo surge la idea y qué podrán encontrar el lector en esta historia. Pues bueno, Hueso de Goma es mi primera novela. Tendrá unas 150 páginas, es cortito. Y bueno, muestra pues mis inicios como autor. Ya estaba ya conociendo el mundo, ya me movía yo por Twitter, por Instagram empezaba a moverme y vi cómo estaba el tema, qué era lo que le gustaba a la gente, qué es lo que me gustaba a mí, de qué manera encajar. Es decir, ya fui viendo más o menos cómo eran, no sé, los cajones del mueble, por así decir. Y dije, bueno, pues vamos a ver, esto es lo que hay, ¿qué me puede gustar a mí? Pues esto. Vale, entonces se me ocurrió empezar de una manera quizá un poco novedosa, o eso entendí yo, que era contando la historia de un villano, en este caso Hueso de Goma, y digamos que es biográfica la novela, porque empieza desde su inicio hasta lo que sería su final. Tiene grandes dosis de humor, a mí me gusta el rollo One Piece, ¿no? El manga anime, pues ese personaje, ¿no? Es decir, ese protagonista que poco a poco va viviendo aventuras y va haciendo que su tripulación o su grupo cada vez sea más grande, pues eso sí que se puede ver en Hueso de Goma. La Marina está referenciada por los policías, ¿no? Que intentan pillar a estos criminales, porque Hueso de Goma quiere ser ni más ni menos que el mayor villano del mundo. Eh, entonces, claro, ¿cómo llega a esta idea? Pues digamos que él tiene una particularidad. Hueso Gómez, su apodo como villano, él en realidad se llama Baba Hood. Y pues
su particularidad es que él tiene un síndrome que me he inventado, que es el síndrome del cartílago extendido. Es decir, él no tiene huesos, por así decirlo, o al menos sus huesos no son tan rígidos, son como cartílagos. Entonces él tiene un exoesqueleto que le ayuda pues, a mantenerse firme. Eso implicó bueno, que en su escuela, en su instituto, en su etapa educativa le hicieran un poco de bullying. Ahí vio que los guays, por así decirlo, eran los que robaban el bocadillo. Entonces dijo, mira, pues yo voy a robar, pero a lo grande. Voy a ser un gran villano. Y a partir de ahí es cuando inicia todo. Y bueno, eso es cómo surgió y eso es lo que puede encontrar el lector en la historia. En abril de 2018 publicas Puño Educativo, el cual pertenece al segundo libro de la saga Tecnocírculo. ¿Es recomendable leer la saga en orden? Pues mira, es conveniente que me diga esto de que es el segundo libro de la saga El Tecnocírculo, porque en realidad tanto Hueso de Goma, que fue el primero que publiqué, como Puño Educativo, que es este por el que me has preguntado ahora, son libros independientes. Es decir, realmente es verdad, forman parte de la misma saga, o mejor dicho, del mismo mundo. Es decir, que en realidad da igual por dónde empieces y no hace... Es decir, como mucho que te puede encontrar un cameo con otro. Esto es referido, porque me hace recordar uno de mis, por así decirlo, uno de mis primeros batacazos, ¿no? O uno de mis primeros aprendizajes como autor, que fue que empecé con Hueso de Goma, unas 150 páginas más o menos, como comenté, y luego con Puño Educativo, unas 450 así. Las portadas eran muy parecidas, prácticamente similares, o al menos tenían el mismo formato, que era y es el rostro del protagonista. Aunque Puño Educativo sea una novela más coral, sí que hay uno que en este caso es Elegante, un maestro, un profesor, que ese sí que tiene el peso, entonces él fue el asignado para la portada. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente se creyó que, bueno, que formaba parte, que era recomendable o obligatorio realmente primero pasar por Hueso de Goma y luego pasarse a Puño Educativo. ¿Qué es lo que suele pasar con las sagas? Que esto se puede ver bueno, en Harry Potter y en todas las sagas del mundo. Bueno, no me quiero pillar las manos, pero bueno, en la gran mayoría de sagas sí, por lo que se entiende. La que se lee mucho más es el primer libro de todos y luego pues va habiendo segundo, tercero, cuarto, un descenso en esto de los lectores, ¿no? Por eso los inicios de las novelas son siempre, los primeros libros son los más leídos. Entonces, en mi opinión, ¿no? Y creo que de manera objetiva, empezar a un personaje, empezar por parte del autor a escribir lo que sería una saga, un autor que no sea tan conocido, pues claro, requiere una inversión grande por parte del lector, porque implica, dice, mira, no te conozco, pero me está ofreciendo un proyecto muy grande. Por eso, a lo mejor hay gente a lo que no les convence y se van bajando del carrito. Sea muy bueno, ¿no? Esto le pasa también a Harry Potter. Entonces, bueno, por eso yo decidí que fueran novelas independientes, pero no me salió, yo creo que fue por el tema de la portada. Entonces, eso sería. Creo que me enrollé un poquillo. De todas formas, estos son aprendizajes y cosas que he considerado interesantes brindar. A tu pregunta si es recomendable leer la saga en orden, realmente no. Entiendo que te refieres al orden cronológico, porque a lo mejor podría variar, pero no, puede empezar por donde quieras. Y eso, que las dos novelas tienen buen potencial y, bueno, buen potencial teniendo en cuenta que son mis dos primeras novelas. El tercer libro y el que pone fin a la saga es Batalla de Rosas. Está publicada con la editorial Atlantis. ¿Por qué te decantas por esta opción? Pues verás, yo me decanté por la opción de Editorial Atlantis o Ediciones Atlantis con Batalla Rosa, que por cierto también es una novela autoconclusiva e independiente. Sería ya la tercera que hice. Bueno, me decanté por ese editorial porque yo lo que buscaba era un poco de reconocimiento en el mundo editorial. Entonces, yo, bueno, pues vi las opciones que había. Hay editoriales grandes, hay editoriales medianas, hay editoriales pequeñas, ¿no? Estoy hablando a muy grosso modo.
Y la editorial Atlantis pues era una editorial en la que vi que algunos conocidos míos se estaban metiendo y dije, mira, pues voy a probar yo suerte. Y efectivamente, y sería eso, yo quería hacer un poco de méritos, por así decirlo, ¿no? Ya poco a poco he ido escalando, si podéis ver la trayectoria que he ido teniendo. Entonces, bueno, contento, esta novela además quedó finalista en uno de los concursos que se hacen dentro de la editorial Atlantis, que son varios concursos partidos en géneros literarios, pues el mío, que hacía referencia a la fantasía, pues ahí quedó finalista, así que bastante contento y bueno, aquí no me pasó lo mismo que con Hueso de Goma y con Puño Educativo, porque la portada fue otra bastante, no sé, bastante guay. Aquí tomé como referencia, me enrollaré aquí un poquito, o escuetamente, lo intentaré, la saga de Whole Cake de One Piece, tanto la portada como lo que es la historia entera, y me salió muy pasteloso, ¿no? Es decir, muy colorido, muy rosa, ¿no? Muy infantil lo que es la portada. Ya luego lo que te encuentras dentro es que ese colorido tiene ahí un asunto muy peliagudo y muy tóxico y muy oscuro realmente. De ahí, pues bueno, las batallas rosas, que realmente es un Battle Royale y hay una gran crítica social que intenté pues aplicar y, bueno, realmente gustó. Así que eso sería lo que puedo contar de Batallas Rosas. En julio de 2021 llega tu última publicación, mientras Me Carcome se publica con la editorial Malas Artes. ¿Qué podemos encontrar en esta historia? Carlos va a responder a esta pregunta, pero antes quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestras redes sociales y visitar la web literaria de Un Rinconcito para Leer. Y ahora sí, Carlos responde. Pues verás, mi última publicación en realidad es otra, pero a lo mejor es que claro, como ha sido coescrita con un autor, con un amigo mío, uno que, bueno, que conocí desde mi inicio y ahora pues ha salido a la luz un libro, pues bueno, ha sido coescrito y tiene los dos nombres. De todas formas, mientras me carcome sí que es mi última gran publicación, ¿no? Con mi nombre. Voy a contar rápidamente la historia y ahora doy algunos apuntillos ya de otras novelitas. Por ejemplo, bueno, está el mundo de la recepción de manuscritos, ¿no? Que es como normalmente entran lo que son los manuscritos, las novelas normalmente a las editoriales. Y luego está el tema de los concursos. Y yo ya estaba viendo este tema, porque claro, yo lo que quería eran méritos editoriales, ir creciendo y todo eso. Entonces, Mala Arte fue al final la editorial con la que quedé. Lo que pasa que, claro, mientras me carcome, en un origen no fue para Mala Arte. Había otra editorial que se llamaba El Transbordador, que en su primer concurso, el de todos, el primer concurso que ha hecho esta editorial, pues bueno, pues pidió unas cositas que fueran mundos muy creativos, que fuera tal extensión. Y bueno, mi novela Mientras me carcome en realidad coincide con ella. Lo que pasa que, bueno, como es lo normal, lo más normal del mundo es mandarlo a un concurso y que no quede ganador, porque al final siempre hay mucha competición, mucho nivel y ya es difícil. Entonces, bueno, no pasa nada. Estaba preparado para ello, era lo más normal, cogí la novela y lo mandé a otro concurso, al de Mala Arte. Y ahí, siendo el segundo concurso al que lo mandé, sí que quedó ganadora. Y la verdad que fue una buena inyección para mí porque fueron 270 competidores o así. Entonces, así se originó la novela. ¿Qué podemos encontrar en la historia? Pues entiendo yo, o así lo intento vender yo a veces cuando voy bueno, a eventos y tal. Entiendo que se presupone que tiene cierta calidad porque quedó ganadora habiendo competidores de 270 competidores. Y por otra parte, ¿cómo se originó la novela? Pues veréis, regresando un poco atrás a lo que es el concurso del transbordador, pues como pedían mundos fantásticos, mundos creativos, paisajes así más enloquecidos, yo dije, vale, vamos a ver.
Yo tengo relatos anteriores que los envié a algunos concursillos y tal y no han quedado premiados ni nada. Pero puedo reutilizar esas ideas porque son novelas que al final no han salido a la luz de ninguna manera y puedo hacer, bueno, pues un itinerario por varios planetas, por así decirlo, porque tengo varias ideas, pues voy a poner en esta historia varios planetas y vamos a ir viajando por ellos. Ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál va a ser el detonante de este viaje? Pues de buena primera no lo supe. Lo que pasa es que pasó algo en mi vida que detonó en la idea, en el motivo de por qué iba a haber ese viaje. Pasó lo siguiente. Típico primo que apenas conocemos, siempre tenemos uno en toda nuestra familia, pues se murió. Entonces, claro, a mí en cierta parte me tocó porque, claro, aunque yo no lo conociera tanto, sí que es verdad que a lo mejor uno se queda pensando desde mira, no sé si este pensamiento es común, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, yo me llamo Carlos, ¿no? Pues el Carlos de esta familia sería este. Y mi hermano chico, que se llama Luis, pues Luis de esta familia sería este. Es decir, que a veces haces comparación entre familias. El mayor, que es más así, el chico, que es así, ¿no? Con tus primos. Este sería el referente mío en esta familia. Este sería el referente mío, ¿vale? De mi hermano, pues tal. Pues el que se murió, bueno, era realmente el que yo comparaba conmigo. Y era joven y era de cáncer. Y entonces dije, joder, en verdad nunca lo conocí. Entonces, ¿y si tengo la excusa de conocerle a través de estas páginas? Y así fue, de hecho la dedicatoria que tú te encuentras nada más empezar el libro es a un primo que apenas conocí. Y lo que pasa, la protagonista, que se llama Alicia, pues empieza a conocer a un primo que apenas conoció, que también tiene el tema del cáncer y van viajando a través del mundo. Entonces, como mi redención de no haberlo conocido. Y bueno, ese es el detonante. En realidad, está escrito en primera persona, por lo cual me puedo zambullir en sus pensamientos bastante. Si no recuerdo mal, fue mi primera vez dentro de lo que sería la primera persona. Y fue una buena investigación. Yo siempre intento utilizar, bueno, ahora no tanto, pero al principio sí, cosas que a lo mejor yo no había experimentado, pues la intento utilizar como excusa. Por ejemplo, la acción, el Battle Royale, una protagonista mujer, pues ahí me sirvió Batallas Rosas. Y bueno, realmente eso es lo que no podemos encontrar en la historia de Mientras me carcome. Podemos hablar también de otras historias, como por ejemplo la última, que sí que ha salido, que es la de La venganza del nigromante, por la editorial Valhalla, que bueno, yo conocí a un amigo mío, uno de los primeros que conocí, que fue los foros, como comenté anteriormente, juego de rol. Pues tuvimos un juego de rol que era más de ninja, un poquito más de Naruto, y otro juego de rol diferente que era un poquito más Dungeons and Dragons. Y estábamos ahí con amigos, con moderadores y todo eso. Y dijimos, ¿y si hacemos un honor a todo eso? Y hacemos una novela de estos dos grupos en un mundo refundido. Y nos inventamos nuestra propia historia, porque al final de cuentas, estar en un rol, ya sea de moderador o de participante, es hacer tu propia historia, con menos más poder, ¿no? El moderador tiene más poder. Pero eso, y como bueno, el juego de rol este era mediante foro, pues ahí lo tenía. Fue misma dinámica, él hacía dos capítulos y otros dos, y eso, misma buena conexión. Y bueno, ya que estoy, sí que puedo decir que, bueno, no sé cuándo se publicará este capítulo, este episodio, pero a finales de agosto, principios de septiembre, se va a publicar mi nueva última publicación, que es mi introducción, por así decirlo, en la literatura infantil. Yo, como dije al principio de la entrevista, soy maestro de educación primaria, he tenido ahora un segundo de educación primaria, que aprovecho y los saludo desde aquí, ahora ya pasarán a tercero. Y bueno, pues se llama el libro El comienzo de Rayo de Luz e inventamos al personaje entre todas. Y bueno, pues referenciando también a lo que dije al principio, yo desde chico he ido escribiendo y dibujando. Es decir, que a mí el tema del dibujo siempre me ha gustado. Entonces, de hecho, yo hice mis cómics entre medias a los 17, 18, 19, 20, que estarán por ahí por internet. El caso es que he tenido siempre el gusanillo de utilizar una tableta digital.
Y bueno, pues me puse yo mismo a hacer las ilustraciones de esto, ¿no? De este cuentecillo de Rayo de Luz, que es la protagonista, y sería pues una protagonista que vive en San Pedro, que es una pedanía costera de Marbella, en Málaga. Entonces, bueno, ha sido no sé, una buena experiencia, porque tengo otras novelas que no han visto aún la luz, pero quizás sí, quizás sí. Y más adelante, y también van de superhéroes, es decir, que también estoy creando mi mundillo y todo eso. Pero bueno, son muchos proyectos los que tengo en cuenta y eso sería. Además de escritor, también tienes un podcast en la plataforma de iVoox. ¿Qué sueles compartir en esta plataforma? Efectivamente, tengo un canal de iBots que realmente está hecho por directos de YouTube. Es decir, yo en mi canal de YouTube he tenido varias etapas, pero la última ha sido, a grosso modo, más de entrevistas, más de... O penúltima, ¿no? Ahora mismo estoy un poquito más, pues, contando mis cosillas de a lo mejor de qué he leído o qué he escuchado, ¿no? Con los audiolibros y todo eso. Y, bueno, mis pensamientos siempre literarios. Pero sí que la penúltima sí que hizo referencia a los directos, que a mí los directos para entrevistar me encantan porque, bueno, pues porque puedes conocer a quien tú quieras, ¿no? Siempre y cuando no sea muy elevado, ¿no? Siempre y cuando se pueda permitir un directo, pues es muy sencillo, cada uno está en su casa, cada uno se conecta y entonces yo tengo la oportunidad de preguntar lo que yo quiero, porque, a ver, dentro de una coherencia, ¿no? Pero eh, se entiende que el entrevistador, o al menos en mi caso, yo escogía a las personas también a veces para aprender de ellas, para saber a lo mejor cosas que a lo mejor a mí me pudieran ayudar. Entonces, bueno, y a veces simplemente pues quedábamos con amigos en los directos y hablábamos entre nosotros con una temática. Por ejemplo, recuerdo una que era ahora de androides, o otra que era de Batman. Es decir, que al final nos lo pasamos bien y cada uno desde su casa tranquilamente y sacábamos píldoras muy interesantes. Entonces, mi canal de iBots son extracciones directamente de esos directos. Y bueno, tratábamos de todo, world building, mitología, de todo. Realmente ya no lo hago tanto, entonces el canal de iVoox está un poco muerto, pero sí que puedo adelantar que quiero retomarlo, porque era una de mis cosas favoritas. Quiero retomarlo, lo habría hecho en este curso, pero al final estaba yo trabajando en un colegio nuevo y había que adaptarse y era mi año de prácticas, ¿no? Tenía recién aprobadas las oposiciones y bueno, era movimiento. Pero estoy ya haciendo cosillas para en este septiembre iniciar lo que quiero que sea mi próximo gran proyecto, eh, igual que el canal de YouTube que he tenido, ¿no? Pues que ha sido mi proyecto principal para darme a conocer, pues iniciar otro para, pues, eso, darme a conocer, entrevistar, contar yo las cosas estas, es decir, ya tomármelo quizá, aunque yo me lo tomé anteriormente de manera insistente, de manera seria, por así decirlo, yo en ese entonces en realidad no tenía mi oposición aprobada, yo no tenía tanto un trabajo fijo. Sí que estaba ya en la última etapa quizá más de sustituto de maestro y tal, ya había escalado más laboralmente, pero es que ahora ya soy fijo, ya tengo mis oposiciones y todo. Entonces, yo creo que ahora sí que tengo más soltura para, o más libertad, ¿no? A nivel laboral, para poder tomarme esto más en serio, porque, bueno, al final de cuentas, para mí, conocer a otras personas literarias y conocer su idea y nutrirme a mí es muy importante. Pero también es importante este proyecto porque me doy a conocer a otro público. Y eso es, en el mundo de los escritores, bastante vital, porque cada uno saca sus... bueno, pues hay muchos escritores, cada uno publica a su ritmo, hay algunos que publican a tope. ¿Y qué quiero decir con esto? Que a lo mejor al mes pueden salir libros nacionales, es decir, a nivel de España, un montón. Pero si luego nos metemos en los internacionales, hay otro montonazo. Es decir, que los libros realmente se solapan muy fácilmente. Y en verdad hay que hacerse una marca de escritor y hay que darse a conocer y hay que, bueno, pues esas cositas.
y para mí el proyecto este de iVoox, de YouTube, las entrevistas, pues mata no dos pájaros de un tiro, sino muchos pájaros de un tiro. Me gusta, es mi salsa. Además de ebooks, también podemos encontrarte en YouTube. ¿Qué podemos encontrar en tu canal? Bueno, pues esta pregunta ya en cierta parte la he respondido, pero sí que es verdad que como he comentado últimamente, pues bueno, pues hablo más de libros, de lo que se me ha ido ocurriendo, de experiencias propias de libros. Últimamente le he dado más a lo que es el tema de los audiolibros. Entonces, bueno, pues también voy contando mis cosillas y todas esas cosas. Ahora mismo tengo el canal de YouTube un poco más para ello, pero bueno, podemos encontrar varias etapas. A lo mejor la última ha sido esta de que he comentado ahora, la penúltima ha sido la que comenté de la entrevista. Luego yéndonos más para abajo, pues hay pues una época quizá más típica, ¿no? Más estándar para un booktuber, ¿no? Reseñas y tal. Aunque sí que podréis encontrar en mi canal de YouTube algún que otro sketch. Algún que otro sketch en lo que, por ejemplo, recuerdo uno que yo me iba aquí a la desembocadura del río Guadalhorce, aquí al lado de Málaga, y me quedaba pues que me iba encontrando libros por la vegetación y me iba sacando mi historia de por qué se había cultivado un libro llamado 50 sombras de Grey, por ejemplo, en mitad del bosque, ¿no? Y bueno, esas cosas. Eh, Me gustaba hacer cosas diferentes y bueno, me sigue gustando. De hecho, ya tengo una idea que no desvelaré, pero quizás se pueda ver en el mes de agosto o mes de septiembre. Antes de ser escritor, eres lector. ¿Crees que la lectura influye en tu escritura? Pues no estoy muy seguro de que antes de ser escritor se sea lector. Es decir, mi caso fue el contrario. Antes fui escritor y luego comencé a leer. Porque, claro, como estamos viendo, ¿no? Es que realmente hay que leer bastante para nutrirse. Esto es como un pintor, es decir, tú no puedes dibujar, hacer, ¿no? Cuadros, por ejemplo, pintarlos, si tú en tu vida has visto un cuadro. Yo, pues no sé, durante la escuela, durante el instituto, yo leí los libros como la gran mayoría de los alumnos, medio obligados, hasta que empecé a conocer hasta el Rincón del Vago. Entonces, bueno, yo empecé a leer realmente como lector ya, por placer, a los 18 años así, y yo recuerdo que ya llevaba yo previamente un run run, como una inquietud de tío, te tienes que poner a leer porque está guay, tío, porque en esa época estaba yo en el foro. Ahí había gente lectora, gente que comentaba cosas que a lo mejor yo no me enteraba porque, claro, yo no había leído tal o yo no había leído cual. Y claro, es que leer también me servía para ser mejor escritor. Es que aprendía vocabulario, aprendía técnicas de, bueno, el estilo, la expresión, todo eso. Entonces, quiero o no, ha sido, bueno, lamento haber empezado a leer tan tarde. Pero sí, innegablemente es que la lectura influye en la escritura. Eso es un sí rotundo. Y además, yo de hecho ahora selecciono también mis lecturas también para que influencien en mi escritura. Es decir, esto es también otra pregunta, ¿no? Otra polémica, por así decirlo. Si tú lees, ¿se influenciará o no influenciará lo que estés escribiendo y entonces será menos personal? Habrá que tener cuidado con eso, ¿no? Bueno, a ver, yo quizá eso, en mi opinión, bajo mi opinión, quizá eso pase al principio, cuando tú no has conseguido aún tu estilo firme, pero una vez lo has conseguido, ya eres flexible y los estímulos del exterior no te... no se meten tanto, por así decirlo. A lo mejor se te meten porque te han mejorado, porque bueno, eres un pintor, vas a un museo, ves estilos y a lo mejor inconscientemente te has quedado con alguno y lo pruebas inconscientemente porque te ha gustado. Pues yo creo que esto sería similar. Pero yo, por ejemplo, ahora mismo estoy consumiendo mucha histórica o alguna de detective ha caído, pero la histórica me ha gustado mucho porque a nivel de fantasía, a nivel de world building, pues te enseña mucho vocabulario histórico, cómo están construidas las cosas, cómo te describen las cosas, la cultura, ¿no? Las conductas,
la jerarquía, los tratos, todo eso en realidad, si vas viendo histórica de diversos lugares, pues vas cogiendo muchas cositas de muchos lados. E incluso puedes profundizar, yo he profundizado en algunas, para ir contrastando a lo mejor cómo los autores tratan la época del Al-Ándalus, o épocas de los íberos, o época de... Y entonces ya vas tomando cosas y dices, anda, esto que he escuchado en este libro también lo estoy viendo en este otro. Y ya pues vas contrastando, vas comparando, te vas haciendo así. Y sí, es que en realidad a veces que te influya es hasta positivo. También hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Tienes tú que controlar esa influencia, ¿no? No que la influencia te controle a ti. Pero bueno, eso es la práctica. La práctica, crear uno su propio estilo y eso. Además de escritor, eres lector. ¿Puedes recomendar a nuestros oyentes un libro? Pues sí, el libro que puedo recomendar es el de La canción secreta del mundo de José Antonio Cotrina. Un libro que me encantó y creo que es como tiene que ser. Es decir, va bien, ¿no? No te deja esperando y cuenta, tampoco quiero contar mucho, pero bueno, es la historia de Ariadna y se van manejando muy bien los personajes. José Antonio Cotrina tiene mucha trayectoria, es un hombre, no sé, profesional y ha hecho guay. Y si me lo permite, también me gustaría recomendar el de la trilogía de Renegados de Marisa Meyer, que está en la editorial Lidra. Anteriormente, la canción Secreta del Mundo también estuvo en la editorial Lidra. Pero bueno, eso es lo que yo recomiendo. Y finalizamos este podcast con una pregunta que me encanta hacer. ¿A quién te gustaría escuchar en próximos podcasts? Pues, ¿a quién me gustaría escuchar? Pues si lo consigues, a José Antonio Cotrina. Podría estar bastante bien porque, bueno, es un autor interesante que puede ofrecer bastante. Da categoría, tiene categoría y da categoría. Así que bueno, eso podría estar guay. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos un domingo más en nuestro canal literario. Que pases un buen día. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Me lo he pasado bastante bien hablando bueno, de todas mis cosillas. Y siempre hacía tiempo que no tenía yo una entrevista de este tipo y me ha gustado. Así que nada, muchísimas gracias por la oportunidad, por haber pensado en mí y eso. Nos seguimos viendo. Hasta luego. Y a ti, gracias por estar ahí una semana más. Prometo que mi único objetivo es que pases un rato agradable de desconexión con tu bebida favorita y tomes nota de las que pueden ser muy buenas lecturas. Gracias de nuevo por estar ahí apoyando este proyecto que nació hace un año y se puso en marcha el 1 de marzo. Espero que pases una bonita semana y os espero el próximo domingo a las 6 de la tarde.